Trabajo como vigilante desde hace 10 años. Ya he hecho guardias en todo tipo de lugares: almacenes industriales, estacionamientos de centros comerciales, fraccionamientos privados e incluso hospitales. Pero nada se compara con el depósito ferroviario donde me pusieron en octubre del año pasado. El lugar está en las afueras de la ciudad, en una zona que hace décadas era bastante transitada, pero hoy solo hay maleza y ruinas alrededor. Me dijeron que era tranquilo, que casi nadie pasaba por ahí, y que lo importante era monitorear y hacer rondines regulares. Acepté sin pensarlo 2 veces. Me gusta el silencio y no soy de los que se asustan fácilmente. La primera semana fue exactamente como prometieron, aburrida y monótona. Por la noche, la iluminación es poca. Solo hay unos reflectores débiles cerca de la oficina y de las antiguas plataformas. El resto es una oscuridad total. El edificio principal sigue en pie, con salas vacías, trenes abandonados y vías que se pierden entre la maleza. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La empresa puso cámaras en las entradas y en los puntos principales, y mi función era vigilar las pantallas y hacer un rondín cada 2 horas. Todo lo básico. El silencio, al principio, era casi reconfortante. En la tercera noche, como a las 2 de la mañana, escuché el ruido por primera vez. Un sonido metálico, como de una cadena arrastrándose sobre el concreto. Muy suave, pero constante. Revisé las cámaras. Nada. Salí con la linterna. Di la vuelta por el patio. Fui a una de las plataformas, pero no vi nada raro. Pensé que tal vez era alguna estructura vieja moviéndose con el viento, pero el aire estaba completamente quieto. Regresé a la oficina, me senté de nuevo, y casi al mismo tiempo el sonido regresó. La diferencia es que esta vez parecía más cerca. Me paré otra vez, con esa sensación fea en el estómago, pero tratando de mantener la calma. Caminé despacio en dirección al ruido. Al acercarme a la segunda plataforma, que es la más alejada, los sonidos se detuvieron. Me quedé ahí unos minutos, escuchando el silencio. Entonces, apunté la linterna al suelo y vi unas huellas en el polvo. Eso sí me heló la sangre. Era como si alguien hubiera caminado por ahí hace apenas unos minutos. Las marcas estaban frescas, nítidas, y iban en dirección al vagón abandonado más alejado, pero yo estaba seguro de que nadie había pasado por ahí, ni por las cámaras. Corrí de regreso a la oficina, revisé todas las grabaciones de esa hora y de antes también. Ningún movimiento, ninguna entrada, ninguna salida, ni una sombra. Empecé a sentirme medio tonto. Tal vez era alguna broma, pero ¿quién perdería el tiempo entrando a un lugar abandonado solo para hacer eso? Y además, sin activar ninguna cámara. Decidí anotar todo en mi informe, aunque pareciera locura mía. No le conté a nadie ese día, solo me fui a casa al final del turno, la cabeza vuelta loca y esa sensación rara de que algo ahí no quería ser visto. La noche siguiente, el ruido de las cadenas regresó. Esta vez, era más fuerte, más insistente. Al principio intenté ignorarlo, pero no pude. El sonido era tan claro, tan real, que parecía venir de dentro del edificio. Fui a la oficina donde están los monitores de las cámaras, pero el lugar estaba vacío. Ningún movimiento, ninguna cámara fallando. Pero ese sonido no paraba. Era como si alguien estuviera caminando entre los vagones arrastrando las cadenas a propósito. Ya empezaba a sentirme muy incómodo. Decidí que iba a investigar más a fondo. Con la linterna en la mano, caminé hacia el pasillo principal que lleva a las plataformas más distantes. Cuanto más me acercaba, más fuerte era el ruido, pero no lograba ver nada. Miraba debajo de los vagones, en las escaleras rotas, al fondo de las vías, nada. Trataba de convencerme de que era solo la estructura del lugar moviéndose con el viento, o tal vez algún animal, pero, la verdad, nunca vi un solo animal ahí a esas horas. Nada, solo el silencio y el sonido de las cadenas. Fue entonces cuando, al llegar al final de la plataforma, algo llamó mi atención. Las marcas en el suelo estaban ahí otra vez. No eran tan frescas como la noche anterior, pero eran claras, como si las hubieran hecho horas antes. Esta vez las huellas parecían ir y venir,
como si alguien hubiera pasado varias veces. Era imposible que eso fuera obra de un animal, ya no lo podía ignorar. Sentía que algo estaba ahí, pero al mismo tiempo no sabía qué era. Sin embargo, lo más extraño no fue lo que vi en el suelo. Cuando miré hacia el vagón más alejado, noté una pequeña puerta lateral entre los fierros. Nunca la había notado antes, pero ahí estaba, ligeramente entreabierta. El problema es que yo sabía que no debería estar así. Pasaba por ahí todas las noches. Siempre revisaba los vagones y la puerta siempre estaba cerrada con llave. Algo o alguien la había movido. Pero, por otro lado, ninguna cámara registró a alguien entrando o saliendo. Mi mente empezó a trabajar más rápido de lo normal. Algo estaba mal ahí. Sentía un peso raro en el aire, algo denso, como si me estuvieran viendo, pero no había nadie cerca. No podía ignorar la sensación de que algo se arrastraba ahí, algo que se negaba a irse o que no quería ser visto. Revisé una vez más las cámaras. Nada. Respiré hondo, sintiendo el sudor en la frente. Fui hacia la puerta del vagón y antes de abrir, sentí un frío que no venía del viento. La puerta del vagón estaba extrañamente pesada, como si alguien hubiera puesto algo enorme del otro lado. Aún así, logré empujarla con esfuerzo. Cuando se abrió, un olor a moho y herrumbre me golpeó de inmediato. Pero lo que más me inquietó fue la oscuridad dentro del vagón. No había ninguna lámpara, ninguna luz, solo una oscuridad total. La linterna en mi mano apenas alumbraba. Al principio, nada se movía ahí dentro, pero al fondo, en la esquina más alejada, pude ver algo. Algo que parecía moverse lentamente. Dudé. El sonido de las cadenas, que se había vuelto más lejano cuando me acerqué a la puerta, volvió a intensificarse. Era casi como si viniera de dentro del mismo vagón. No quería entrar, pero la curiosidad me hizo dar un paso adelante. Al entrar, el aire se sentía más denso, como si la atmósfera hubiera cambiado de repente. Y fue ahí que vi lo que estaba en la esquina. No era una persona, ni una sombra. Era algo indefinido, algo que no lograba clasificar. Era una silueta oscura, torcida, y parecía moverse de forma irregular, casi arrastrándose por el suelo. El sonido de las cadenas se hizo más fuerte. Cada paso que daba parecía retumbar en el vacío de ese vagón, pero ese sonido era diferente. No venía de un lugar en específico, era como si sonara en todas partes al mismo tiempo. Di un paso atrás, pero algo me hizo seguir, tal vez un impulso, no sé. Solo sé que seguí avanzando hasta acercarme a esa cosa, y cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de que no era una cosa. Era un reflejo de algo, pero no un reflejo normal. Era como si estuviera viendo una parte del tiempo rota, distorsionada, una imagen que no debería estar ahí. Sentí un escalofrío en la espalda. El sonido de las cadenas fue aún más fuerte, y ahora parecía que algo me jalaba desde dentro del vagón. Me sentí completamente impotente. Miré las paredes, el techo, tratando de encontrarle sentido a esa escena absurda, pero no había explicación. Estaba atrapado ahí con esa cosa mirándome, o tal vez ignorándome, pero de una forma que me hacía poner la piel de gallina. Lo peor de todo es que, al mirar el suelo, las huellas estaban otra vez ahí. Iban y venían, más profundas, como si algo mucho más pesado que un humano las hubiera dejado. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. La sensación de ser observado, de estar ahí en ese momento, sin saber si era real o no, me consumía por dentro. La linterna empezó a fallar, la luz parpadeaba raro. Intenté prenderla de nuevo, pero nada. Fue cuando el sonido de las cadenas se detuvo de repente. El silencio fue aún más perturbador. Parecía que el mundo entero estaba en pausa, y por un momento pensé que todo había sido una alucinación. Pero entonces algo cambió, algo en el aire, un frío más fuerte, una presión. Fue cuando escuché los pasos, pasos que no venían del vagón, sino de algún punto más adentro del depósito. Pasos pesados, lentos, como si algo se estuviera acercando despacito, sin prisa, pero con una seguridad aterradora. Revisé las cámaras otra vez.
Funcionaban, pero no había ninguna imagen de movimiento. Nada, solo la oscuridad del depósito extendiéndose. Mi corazón latía con fuerza e instintivamente empecé a caminar de regreso hacia la puerta, pero el sonido siguió, cada vez más cerca. Los pasos estaban tan cerca ahora que podía sentir la vibración en el suelo. Se arrastraban, y cada uno parecía más pesado que el anterior. Salté fuera del vagón, pero algo me detuvo en la puerta. El reflejo oscuro que había visto antes ahora estaba de pie, en el límite de la luz de la linterna, parado en la oscuridad. Ya no se movía, pero ahí estaba, como esperando a que yo hiciera algo. Quería correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. Lo que fuera, no se veía humano. Era algo que no encajaba ahí. En el momento que mis ojos se fijaron en eso, el aire se volvió aún más pesado. La sensación de frío y de incomodidad era insoportable, como si el mismo lugar estuviera vivo. El ruido de los pasos aumentó otra vez, ya más rápido, como si me estuvieran persiguiendo. No podía mirar las cámaras otra vez. Ese reflejo, esa cosa, me estaba paralizando, como si intentara arrastrarme otra vez dentro del vagón. Pero no podía. No sabía qué era eso, ni cómo estaba ahí. No sabía cómo explicar lo que estaba pasando. Solo sabía que, si volvía a mirar ese reflejo, algo muy malo pasaría. Me di la vuelta de golpe, sin mirar atrás, y corrí hacia la salida del depósito. Pero, en cuanto salí por la puerta, todo quedó callado de nuevo. El ruido de las cadenas desapareció. Los pasos se detuvieron. La presión en el aire se desvaneció. Ya no había nada. Apenas podía respirar y mi cuerpo temblaba. Corrí hasta el coche, sin mirar atrás, sin querer saber qué era lo que estaba ahí. En el fondo, sabía que algo me siguió hasta la puerta, pero no logré ver qué era. Solo sé que, después de todo, el lugar se quedó en silencio otra vez, como si nunca hubiera pasado nada. Cuando llegué a casa esa madrugada, mi cabeza daba vueltas. Sabía que había visto algo, o al menos sentido algo, pero no podía explicar qué era. No le conté nada a nadie, ni a la empresa. Me daba miedo que me juzgaran, que pensaran que estaba imaginando cosas. Aún así, lo que pasó esa noche no salía de mi cabeza. Seguía sintiendo el peso de esas presencias, como si me hubieran seguido hasta el auto. La idea de volver al depósito me aterraba, pero sabía que tenía que regresar. El trabajo no había terminado y no había modo de evitarlo. La noche siguiente me sentí extraño todo el tiempo. La ansiedad se apoderó de mí y cada ruido en el camino al depósito se sentía amplificado, como si algo me estuviera observando desde el principio. Al llegar, fui directo a la oficina. Las cámaras funcionaban normalmente, ningún movimiento registrado. Recorrí el lugar, hice los rondines, pero nada raro pasó durante la primera hora. Sin embargo, cuando pasé cerca del vagón donde todo ocurrió, noté que las huellas estaban ahí otra vez, más frescas, más nítidas, y ahora iban en dirección a la oficina, ya no al fondo del depósito. Fue entonces cuando el sonido de las cadenas regresó. De nuevo, más fuerte, más intenso, más real, y esta vez parecía provenir directamente de la oficina, como si algo estuviera caminando por ahí, entre las salas vacías y las pilas de cajas viejas. Empecé a entrar en pánico. Ese miedo creciente, el corazón latiendo con fuerza, me empujaba a seguir el ruido, pero sabía que era un error. No debía ir. No debía buscar nada, pero no podía resistir. Tenía que saber qué estaba haciendo ese ruido, qué había ahí. Me armé de valor y fui en dirección al sonido. Pasé por las cámaras, vi la pantalla mostrando imágenes del área vacía, pero el sonido seguía allí, claro. Subí las escaleras rotas y entré en las salas. La sensación de ser observado me envolvió por completo. Cada paso que daba retumbaba más alto que el anterior. Las cadenas ahora estaban tan cerca que era como si alguien respirara en mi cuello. Cuando entré en una de las salas más oscuras, todo se apagó de golpe. La luz de la linterna se fue y me quedé ahí, en la oscuridad total,
completamente inmerso en ese silencio pesado. Fue cuando escuché la respiración. No era la mía, no había nadie ahí conmigo, pero la respiración estaba tan cerca que parecía que venía de dentro de mí. Respiré profundo, tratando de controlar el pánico. El sonido de las cadenas continuaba, ahora más rápido, más fuerte, como si algo se estuviera acercando rápido. Quería salir corriendo, pero no lograba moverme. Sentía que algo me mantenía pegado en el lugar. El sonido se detuvo de repente. El silencio regresó y todo quedó inmóvil. Sabía que en ese momento estaba en un lugar que ya no era el mismo. Algo se había apoderado de ahí. Ese silencio fue aún más aterrador que el ruido de las cadenas. No podía moverme, no podía respirar bien. El miedo me invadió por completo. Ya no había ninguna explicación lógica para lo que estaba pasando. No estaba solo. Algo estaba ahí conmigo, pero no se podía ver, no se podía oír. Pero sabía, en el fondo, que me observaba. Esa sensación de ser cazado, sin tener a dónde correr, fue lo que me dejó completamente paralizado. Me quedé ahí varios minutos, quizá más, sin saber qué hacer. Entonces, en medio de la oscuridad, la linterna se encendió sola. No había explicación para eso. No presioné el botón, no hice nada. Pero la luz se encendió, iluminando la sala de repente. Y, por primera vez, no vi una persona, no vi una figura concreta, pero vi algo que se movía como dentro de las sombras, algo que dejaba un rastro oscuro. No lograba entender qué era, pero sabía que no era humano. Estaba viendo algo que no debía estar ahí, algo que no tenía explicación. La luz parpadeó otra vez, y antes de que pudiera moverme, el sonido de las cadenas volvió, más fuerte, más alto, como si me rodeara por completo. Conseguí dar un paso, luego otro, hasta salir corriendo de la sala y volver al pasillo, pero algo me jalaba hacia atrás. Al mirar al fondo, la sombra estaba otra vez ahí, parada, esperando. Corrí como nunca antes. Crucé las plataformas, casi tropezando, pero no me detuve. Necesitaba salir de ahí. Llegué a la oficina y cerré la puerta con fuerza. Mis manos temblaban, mi cuerpo sudaba frío. No sabía qué hacer. Lo único que quería era salir de ese lugar y no regresar jamás. Pero algo me decía que eso no terminaría ahí. Las cámaras no registraron nada, ningún movimiento, ninguna imagen que pudiera explicar lo que pasaba. Pero yo sabía lo que vi, lo que sentí. Algo estaba en ese depósito, algo que no debía ser visto, algo que se niega a irse. Esa noche terminé el turno, pero desde entonces nunca regresé a ese depósito. La empresa intentó mandarme de vuelta, pero me negué. No voy a regresar, no importa lo que digan. Y hasta hoy, no sé qué era eso, lo que viví esa noche, lo que hay ahí. Pero sé que, si soy sincero conmigo mismo, nunca podré explicarlo. Solo sé que, de alguna manera, eso me siguió. Hasta hoy, no puedo olvidar esa sensación de ser vigilado, como si eso aún me esperara en algún lugar, esperando el momento perfecto para regresar. Siempre pensé que trabajar sola después de las 6 de la tarde en esa escuela era solo cuestión de acostumbrarse. Al principio daba miedo, claro. Esos pasillos enormes, con las luces medio amarillentas, los crujidos del edificio viejo, todo hacía parecer que siempre había alguien ahí conmigo. Pero con el tiempo me fui acostumbrando. Hacía mi trabajo escuchando música bajito en el celular y trataba de no pensar demasiado. Era una escuela primaria antigua, construida a inicios del siglo pasado, llena de historia y cosas viejas, pero nunca fui de creer en apariciones, hasta el día en que empecé a ver a aquella mujer. La primera vez fue rapidísimo. Estaba terminando de limpiar uno de los salones del segundo piso cuando vi, hasta el fondo del pasillo, a una mujer pasando. Pensé que era alguna maestra que se había quedado tarde, aunque ya eran casi las 8 de la noche y el silencio dominaba todo el edificio. Lo raro era que ella llevaba un vestido largo, parecía de otra época, de esos de tela gruesa y con encaje en las mangas.
Me quedé paralizada unos segundos, viéndola alejarse sin prisa. Cuando me di cuenta, fui detrás de ella para avisarle que ya estaban cerrando los portones, pero en cuanto entró al baño de mujeres, desapareció. Abrí la puerta casi de inmediato y no había nadie adentro. Las llaves del agua estaban todas abiertas. El lavabo parecía que se había usado hace poco. Todavía corría el agua. Cerré todo, un poco molesta, pensando que alguien me había querido jugar una broma. Pero cuando fui a mirar el espejo, estaba rajado, con una grieta de un extremo al otro, como si le hubieran dado un buen golpe. Me quedé parada, viendo mi propio reflejo unos segundos, tratando de entender qué había pasado ahí. No tenía sentido alguno. Nadie más que yo tenía la llave de ese baño después del turno. Nadie. La semana siguiente, todo volvió a la normalidad por unos días. Empecé a pensar que era solo cansancio, imaginación, pero entonces la vi otra vez. Esta vez fue peor. Estaba trapeando las escaleras de la planta baja cuando vi a la misma mujer parada al final del pasillo, de frente a mí. Las luces parpadearon en ese momento. Traté de enfocar, pero no podía ver bien su rostro. Era como si una sombra lo cubriera, o como si, de plano, no tuviera rostro. Solo sé que, tal como apareció, se viró y fue otra vez al baño de mujeres. ¿Y adivina qué? Cuando entré, la misma escena. Llaves abiertas, el espejo ahora con otra grieta, más grande. El ambiente de ese baño era horrible. El aire se volvía más pesado, más frío, como si algo estuviera mal en el lugar. Fui a hablar con la coordinadora al día siguiente. Le dije que había algo raro en ese baño, pero solo se rió. Dijo que era un edificio viejo, que la plomería siempre falla, que los espejos se quiebran fácilmente. Pero empecé a preguntar a la gente más antigua de la escuela, y una de las cocineras, que lleva ahí más de 20 años, me llamó aparte. Me habló bajito. «La viste, ¿verdad? La mujer del vestido antiguo. Ella siempre vuelve». Me dio un escalofrío que no puedo olvidar. En ese momento, tuve unas ganas tremendas de salir corriendo de ahí. No sabía qué pensar, pero las palabras de la cocinera se me quedaron grabadas. La mujer del vestido antiguo. ¿Qué significaba eso? Empecé a juntar las piezas y fui a buscar más información. Fui a la biblioteca de la escuela y, con la excusa de investigar sobre el edificio, pedí ayuda a una de las bibliotecarias más viejas. Me contó algo que me heló por dentro. Esa escuela fue construida sobre las ruinas de una casa colonial que, según la historia, fue escenario de una tragedia familiar. La historia contaba que una mujer muy guapa, casada con un hombre rico, había muerto dentro de esa casa. El marido nunca fue encontrado, y los rumores hablaban de una muerte misteriosa. Decían que ella había sido asesinada ahí y que su alma nunca encontró descanso. La casa fue demolida para levantar la escuela, pero parece que el espíritu de ella nunca se fue. Comencé a conectar cosas: el vestido antiguo, el espejo roto, la sensación de frío en el baño. Sentía que lo que pasaba no era simple casualidad. La semana siguiente pasó algo que me hizo pensar que la presencia de la mujer tal vez era más fuerte que antes. Estaba en la sala de maestros. Ya era muy tarde y me había quedado para terminar la limpieza. Cuando me giré para irme, sentí una presión en el pecho, un peso, como si alguien me estuviera observando. Miré hacia la puerta del pasillo y en la ventana volví a ver la figura de ella, más clara esta vez. El vestido era tan blanco que parecía brillar en la oscuridad del pasillo, y como siempre, ella se viró y entró al baño. No me aguanté. Corrí hasta allá y abrí la puerta con fuerza. Llaves abiertas. Pero esta vez no eran solo las llaves. El espejo estaba completamente destrozado. Ya no había un solo pedazo entero, solo vidrios regados por el piso. Y el aire se sentía aún más denso, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Fue cuando vi, bien al fondo, algo que no olvidaré jamás. En esos pedazos de vidrio, reflejando mi propia imagen, vi el rostro de ella, el rostro de la mujer, pero distorsionado, como si se deformara, gritando, intentando salir del espejo. No pude gritar, no pude moverme, solo me quedé mirando y sentí ese peso en el alma,
como si algo intentara jalarme hacia adentro del espejo. A la mañana siguiente, la coordinadora me mandó llamar. Tenía una mirada extraña, como si supiera lo que estaba pasando. «¿Sabes lo que es, verdad?», preguntó con voz tranquila, pero con un tipo de tristeza encima. No supe qué decir. Solo dije que empezaba a pensar que había algo raro ahí. Ella me miró a los ojos y suspiró profundo, contándome que conocía la historia de la casa, y más, sabía que la mujer nunca realmente se había ido. Cuando construyeron el edificio, la gente intentó enterrar el pasado. Pero el pasado nunca se queda enterrado, Rosa. A veces regresa. Lo que me dijo no tuvo sentido en ese momento, pero empecé a preguntarme hasta dónde llegaba la historia de esa mujer y qué quería de mí. Después de eso, empecé a notar detalles que nunca había visto antes. El edificio, las puertas, las ventanas, parecían tener algo raro, como si todo ahí tuviera una historia que no quería ser contada. Noté que cada vez que pasaba por ese pasillo, el olor a algo viejo, a humedad, se hacía más fuerte. No importaba si hacía calor o si había ventilación. Siempre era ese olor, como si el tiempo no pudiera pasar por ahí. Esa noche decidí que ya no iba a trabajar sola. Llamé a una amiga, Sida, que también trabajaba ahí, pero se rió cuando le conté todo lo que estaba pasando. Aún así, accedió a quedarse conmigo. Ya estábamos terminando el trabajo bien tarde cuando, de repente, las luces del pasillo empezaron a parpadear. La sensación era como si el tiempo se hubiera frenado. Fuimos rumbo a la salida, pasando junto al baño, cuando escuchamos que algo se caía. Un vidrio, un pedazo, no sé. Miramos hacia el baño y la puerta estaba entreabierta, como si nos invitara a entrar. Lo que sentí en ese momento fue un escalofrío que bajó por la espalda. Seida notó lo mismo, porque se quedó callada y me miró con los ojos abiertos. No sé qué nos pasó por la cabeza, pero entramos al baño, y fue ahí donde la vi, por primera vez, de cerca. Ella estaba ahí, parada frente al espejo roto, con ese vestido antiguo, pero el rostro lo tenía agachado, como si llorara. Su piel era pálida, casi traslúcida, y el cabello caía en ondas sobre su cara, cubierto por una neblina que parecía surgir de la nada. Sida intentó llamar su atención, pero antes de que pudiéramos decir algo, la mujer levantó la cabeza lentamente y nos miró. Fue la mirada más vacía y profunda que he visto. No había vida ahí, solo dolor. Sida, en pánico, quiso correr, pero las puertas del baño se cerraron de golpe. El sonido fue tan fuerte que sentí que el grito me salía del pecho. Pero después de eso, nada pasó. La luz volvió a la normalidad. La puerta se abrió y la mujer simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Salimos corriendo, sin mirar atrás, y ya no intenté volver a trabajar después de eso. Cuando llegué a casa, esa imagen no se me iba de la cabeza, y el aire se sentía pesado, hasta el olor de la escuela seguía pegado en mí. Cuando regresé la mañana siguiente, ya sabía lo que iba a encontrar, pero no quería creerlo. Las llaves estaban abiertas de nuevo, el espejo, aún más roto, y es como si nada hubiera cambiado. Ese silencio me seguía todo el día, como si fuera solo una pieza más en un juego que no entiendo. Al final, la coordinadora me llamó para platicar otra vez. La mujer del vestido antiguo siempre va a regresar, Rosa, me dijo con una mirada triste, y tú vas a tener que aprender a vivir con ella. Esas palabras estuvieron en mi cabeza todo el día. Vas a tener que aprender a vivir con ella. Pero ¿cómo se vive con algo así? Algo que no tiene explicación, algo que sabes que existe, pero que no puedes tocar, no puedes entender. Desde ese día, el ambiente en la escuela cambió. Empecé a sentir que siempre me estaban mirando, sobre todo cuando pasaba cerca de ese baño. Sida ya no volvió, renunció una semana después y nunca más habló de lo que pasó esa noche. No sé qué vio, pero sé que el miedo se quedó con ella. Y lo peor, el miedo se fue quedando conmigo también. La coordinadora nunca más habló directamente sobre la mujer,
pero cada vez que nos cruzábamos, parecía saber lo que yo sentía. Lo curioso es que, con el tiempo, me acostumbré. El miedo siempre estaba ahí, pero ya no me paralizaba tanto. Seguía haciendo mi trabajo como si nada hubiera pasado, aunque sabía que la mujer aún estaba ahí, en algún lugar de la escuela. Ya no era cuestión de esconderse o huir, sino de convivir con la sensación de que esa presencia simplemente esperaba el momento exacto para aparecer otra vez. No puedo decir que tengo las respuestas, ni que sé lo que realmente pasó en esa escuela. Lo que sé es que la figura de esa mujer nunca más se materializó frente a mí, pero algo en mí cambió. La escuela ya no es la misma. Ese peso, ese olor, siguen ahí. Cuando los alumnos regresan a clases, veo la escuela con otros ojos, como si estuviera viva, con una historia que no quiere ser olvidada. Yo misma ya no soy la misma. Sé que el pasado es más fuerte de lo que pensamos, y, por más que lo intente, nunca podré quitarme la sensación de que algo sigue aquí, esperando. A veces, cuando estoy en casa, sola, alcanzo a oír el sonido del agua corriendo. No sé si es cosa mía o si algo aún me está siguiendo. No hay un solo día en que no me pregunte si la mujer del vestido antiguo va a regresar, o si, de algún modo, me está esperando. El espejo roto, el aire frío y pesado, todo eso sigue conmigo. No sé lo que pasó en esa escuela y, tal vez, nunca lo sepa. Lo que sé es que, de alguna forma, la mujer sigue ahí, como una sombra que no puede borrarse. Y, por más que lo intente, no logro deshacerme de este sentimiento. Tal vez sea mejor así, quién sabe. Al fin y al cabo, en lugares así, hay cosas que nunca deberían ser desenterradas. Lo que pasó se quedó, y aunque no pueda explicarlo, sé que ya no estoy sola. Siempre pensé que eso de ver cosas raras en la madrugada era puro cuento de internet, como esas historias de trailero que ve una mujer pidiendo aventón en la carretera y después descubre que ella murió hace años. Pero hay algo en trabajar solo de madrugada, aún más en un lugar tan viejo como este centro histórico que te cambia la mente. Todo empieza con cosas pequeñas, ruidos que uno intenta explicar. Pero llega un momento en el que ya no se puede fingir que es puro cansancio. Trabajo en esta tienda de conveniencia desde hace unos 2 años, siempre en el turno de madrugada. La tienda está justo en la esquina de 2 calles antiguas, con empedrado y unos edificios coloniales que parecen que se quedaron en el pasado. Durante el día hay mucho movimiento, llegan turistas, gente rumbo al trabajo, pero en la noche parece ciudad fantasma. A veces pasa algún repartidor o alguien medio borracho saliendo del bar, pero la mayoría del tiempo solo soy yo ahí adentro, con el zumbido del refrigerador y el ruido del reloj que resalta más en el silencio. La tienda tiene puerta automática de cristal con sensor de movimiento. Siempre que alguien entra o sale, suena un bip. También hay cámaras, 4 en total, 2 enfrente, una atrás y una que apunta a la caja. La primera vez que pasó algo raro era como a las 3 de la mañana. Estaba arreglando los estantes cerca del refri de bebidas cuando vi, de reojo, a alguien entrando, pero la puerta no se abrió. No sonó el bip, nada. Volteé directo y no había nadie. Me quedé quieto, pensando si no era un reflejo en el cristal o solo idea mía. Dejé pasar. Pensé que tal vez era mi propio reflejo. A veces el sueño te juega trucos, ¿no? Pero en los días siguientes empezó a repetirse. Yo veía claramente sombras moviéndose dentro de la tienda, como si alguien cruzara uno de los pasillos, y siempre era del lado derecho, cerca de la zona de botanas. Iba hasta allá a revisar y no había nada. Checaba las cámaras después y tampoco veía a nadie. Pero lo que sí me empezó a calar fue que algunos productos se movían solos, como una botella de agua que siempre estaba derecha y de repente estaba caída, o unas papas volteadas al revés. Fue entonces que noté a ese hombre. Siempre eran como las 3:10 de la mañana.
La primera vez que lo vi pensé que era solo otro cliente nocturno de esos que no quieren hablar, pero él traía un sombrero raro, medio antiguo, de esos de fieltro y ala ancha. Abrigo oscuro, pantalón de vestir, se veía fuera de época. Siempre iba directo al refri del agua, agarraba una botella y se iba hacia el pasillo del fondo. Pero nunca lo veía salir. Nunca escuchaba que la puerta se abriera de nuevo, y cuando checaba ya no había nadie en la tienda. Lo más raro, jamás salía en el video de la cámara. Al principio todavía buscaba alguna explicación. Tal vez la cámara estaba fallando o la puerta tenía algún problema. Pero conforme pasaron los días, esto empezó a molestarme más y más. El hombre del sombrero siempre aparecía a la misma hora, sin fallar. Hasta pensé en preguntar a los otros si habían notado algo raro, pero nadie trabajaba en ese turno más que yo. Así que decidí estar más atento, guardando silencio y tratando de descubrir qué estaba pasando. En la tercera noche, decidí actuar diferente. Me quedé callado, escondido detrás del mostrador, observando con atención. Como a las 12:30, él entró otra vez. Primero escuché el ruido de sus zapatos en el piso de piedra, un paso pesado, arrastrado, como si no tuviera prisa. Entró, como siempre, sin que la puerta se moviera. Agarró la botella de agua y se quedó quieto frente al refri, con la botella en la mano. Entonces noté algo aún más inquietante. Él estaba mirándome. Aunque estuviera lejos, yo podía sentir su mirada. No quedaba duda. Él sabía que yo estaba ahí, pero no hizo nada. No habló. No reaccionó. Solo quedó parado, esperando. Me quedé congelado. Cada segundo que pasaba, la sensación de que algo muy raro estaba sucediendo crecía más y más. El estómago se me hizo nudo. El frío en la espalda me puso a temblar. Ese hombre no era normal. Lo que más miedo me daba no era que estuviera ahí, sino la naturalidad con la que hacía las cosas, como si él fuera el dueño del lugar y yo el invisible. Él agarraba el agua, se volteaba y se iba hacia la parte trasera de la tienda, donde está la puerta de salida. Y como siempre, cuando yo iba a revisar, ya no había nadie en la tienda. La puerta seguía cerrada, sin ruido. El reloj marcaba las 3:15. Esa noche decidí instalar una cámara extra cerca del refri, más discreta, para intentar captar algo. Antes de irme, aún en shock, volví a revisar las grabaciones de la cámara principal. Él estaba ahí, claro, la botella en la mano, parado, mirando hacia donde yo me escondía. Pero lo peor fue cuando vi la grabación de la cámara extra. Él no salió por la puerta. Revisé varias veces y se veía claramente cómo atravesaba la pared, como si simplemente la cruzara. Nada tenía sentido. El pánico empezó a apoderarse de mí, pero no sabía qué hacer. Me intentaba convencer de que estaba loco, que era solo cansancio. Pero noche tras noche, el hombre del sombrero seguía apareciendo y hacía lo mismo. La quinta vez que lo vi fue diferente. Había algo más pesado, algo más siniestro. Entró, agarró la botella, pero esta vez no fue hacia el fondo. Se paró frente a la caja y me miró como esperando que yo dijera algo, pero no pude. Me quedé tieso. Él se giró, y antes de desaparecer, escuché algo como un susurro, pero no distinguí lo que era. La noche siguiente fui al trabajo con miedo, pero ya no sabía qué hacer. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, ahí estaba él otra vez, con su sombrero, como una sombra entre el frío, pero había algo diferente. Lo sentía en el aire. No se acercó al refri luego. Se quedó parado en la entrada, solo viéndome, sin moverse. La incomodidad era insoportable. Yo estaba ahí, acorralado, el tiempo se estiraba. Intenté no verlo, pero sabía que él me observaba. Y lo más raro, la puerta, que siempre hace ruido, ni siquiera se movió. Él estaba ahí, pero no parecía real. Intenté no voltearlo a ver. Me concentré en mi trabajo, pero algo me decía que él se acercaba. Ya no había razones lógicas para lo que pasaba. Se acercó al refri, tomó la botella de agua, pero esta vez no fue al fondo de la tienda. Se paró justo frente a mí.
Algo dentro de mí como que se rompió. El tiempo se detuvo. Quedamos uno frente al otro y sentía que él quería que yo le hablara, pero no pude. No había nada que decir, solo un silencio denso, una presencia pesada y amenazante. Ya no podía mover ni un músculo. Después de un rato que se sintió eterno, él se giró despacio, agarró la botella y fue hacia la puerta, pero la puerta no se abrió. No sonó el cristal ni nada. Él quedó ahí parado, como esperando que algo pasara. Ya no podía ni respirar. Cada segundo, la sensación de no estar solo era más fuerte, más real. El hombre me miró una vez más, y lo peor vino después. Empezó a desvanecerse. No fue como alguien saliendo de mi vista, fue como si la pared lo absorbiera, como si la sombra se deshiciera. Desapareció por completo. Me quedé ahí, inmóvil, sin saber si debía gritar o salir corriendo. La sensación de estar vigilado, de ser seguido, era total. La puerta seguía cerrada, pero no escuché ningún ruido más. Todo estaba en silencio. De repente, el sonido de la puerta abriéndose de nuevo, y ahí estaba él otra vez. Pero lo más raro era lo que llevaba en la mano. Ya no era la botella de agua, tenía una hoja arrugada, como si me la ofreciera. Era como si esperara que yo la tomara, como si fuera algún tipo de mensaje. Yo estaba paralizado, pero algo dentro de mí ya no quería mirar a ese hombre. Él no era normal, no era una persona, no entendía lo que estaba pasando. No hacía ruido, no se movía, pero yo sabía que me observaba. Intenté tranquilizarme, pero la presión era demasiada. En ese momento, cuando el hombre con el sombrero se acercó otra vez, decidí no esperar más. Me di la vuelta y corrí al fondo, directo a la oficina, cerrando la puerta detrás de mí. En la oficina, encerrado, no sabía qué hacer. El corazón se me salía del pecho, todo el cuerpo empapado en sudor frío. Lo primero que hice fue tomar el celular y llamarle a mi jefe. El teléfono sonó varias veces, pero no respondió. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? Buenas, hay un tipo con sombrero viejo que aparece en mi tienda y atraviesa la pared. No sonaba nada creíble, así que solo me quedé ahí esperando, escuchando cada ruido como si fuera el último. El silencio, que antes me daba calma, ahora era horrible, solo roto por mi respiración agitada. Me decidí a ver la grabación de la cámara extra. Se había quedado congelada, justo cuando él apareció la primera vez. Pero lo más bizarro fue lo que salió después, la imagen de él desvaneciéndose. La pantalla temblaba, como si la cámara no pudiera captar bien lo que estaba viendo. Se veía, sí, y claramente se alejaba de la cámara, pero el movimiento era raro. Se estaba deformando, como si se mezclara con el fondo de la tienda. No parecía una persona saliendo. Era como si nunca hubiera estado ahí. Era como si el lugar mismo lo hubiera tragado. Cuando el reloj marcó las 4 de la mañana, por fin me animé a salir de la oficina y checar el local, pero antes de hacerlo, vi una última vez la grabación. La imagen seguía congelada y la tienda se veía desierta. Yo aún sentía que él estaba ahí. El olor a humedad, la luz tenue, todo me hacía sentir que no estaba solo, que él me vigilaba. Pero no vi nada, ninguna figura, ninguna presencia, solo la tienda vacía como siempre. El miedo fue aumentando, junto con la duda. Empecé a pensar que todo era una alucinación, que estaba tan cansado, tan estresado, que mi mente había creado ese fantasma, pero de alguna manera yo sabía que no era así. El hombre del sombrero era real. Yo lo vi, y él me vio. Lo peor de todo era que, desde ese día, ya no volvió. No con esa forma, no de la misma manera. Lo que más me perturbó no fue el miedo de lo que pasó, sino que nada tuvo explicación. Pasé días tratando de entender qué era eso, pero no pude. El hombre del sombrero, sus desapariciones, las cámaras, todo era real, pero a la vez nada tenía sentido. A veces, al pasar por la tienda, me da una sensación inquietante, como si él me esperara, pero nunca volvió. Y hasta hoy, no sé qué fue lo que pasó.
Esa sensación de que algo seguía ahí nunca me dejó. Pasaron semanas desde aquella noche, pero yo seguía igual de angustiado, con el mismo vacío en el pecho. Lo peor fue lo que pasó en mi último turno. Era una noche normal. El reloj ya marcaba 3:30, y de repente noté que la puerta de la tienda empezó a hacer un ruido raro. No era la puerta automática, era un sonido apagado, como si alguien golpeara del otro lado del vidrio. Me acerqué y por un momento pensé que era algún cliente, pero al mirar bien, vi que la puerta estaba completamente cerrada. No había nadie. Fui a las cámaras otra vez, con las manos temblando, pero las imágenes estaban limpias, sin ninguna distorsión, sin el hombre del sombrero. Cuando revisé las grabaciones de la noche anterior, vi el problema. En un punto, la cámara del fondo captó una sombra moviéndose detrás de los estantes, justo cuando yo fui a la oficina. Pero lo más raro, vi claramente la sombra saliendo de la tienda, atravesando la pared. Cuando vi eso, sentí un escalofrío helado, la sensación de que ese hombre nunca se había ido, de que aún seguía dentro de esa tienda, me llenó de miedo. La noche siguiente, ya sin ganas de seguir, decidí renunciar. Ya no era por el miedo, era por no saber qué era real y qué no. Cuando fui a entregar la llave y recoger mis cosas, mi jefe, que siempre se veía tranquilo, me dijo algo que me dejó helado. Dijo: «Vas a extrañar las madrugadas aquí. Hay cosas que solo los que trabajan en esta tienda saben. Cosas que nadie explica, pero todos ven de alguna manera». El modo en que lo dijo me hizo pensar que él sabía algo, pero no quiso contarme más. Nunca mencionó al hombre del sombrero, ni otras experiencias de otros empleados. Desde ese día nunca regresé a la tienda. Y para ser sincero, evité el centro histórico un buen rato. La sensación de estar vigilado nunca se fue. Pero lo más aterrador fue lo que pasó unos meses después. Un amigo mío, que también trabajaba en el centro, me contó que en uno de sus turnos madrugadores vio a un tipo raro en la tienda de conveniencia. Describió a un hombre con sombrero antiguo y actitud extraña que siempre agarraba la misma botella de agua. Me quedé sin palabras, no le conté nada, solo le dije que tuviera cuidado. Ya no tengo explicaciones. Sé lo que vi, sé lo que sentí, y hasta hoy no entiendo lo que pasó en esa tienda. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué quería de mí? Hay cosas que nunca vamos a entender. Lo único que sé es que desde ese día, el miedo de ver algo todavía más raro es muy real, y la duda de que el hombre del sombrero sigue por ahí, aún me sigue atormentando. Trabajé como auxiliar de almacén un tiempo en una unidad hospitalaria, que estaban remodelando para volverla un centro de atención comunitaria. Era una construcción antigua, de esos edificios con techos altos, ventanas de madera pesada y olor a humedad metido hasta en el concreto. La atmósfera ya se sentía rara desde el primer día, pero nadie quería perder el trabajo, así que nadie decía nada. La parte que me tocaría cuidar era el sótano, un sótano oscuro, con una puerta de metal que chillaba más que una cerradura vieja. Había unas escaleras angostas y húmedas que llevaban hasta ahí y solo bajabas con linterna porque la luz eléctrica aún no servía bien. Me dijeron que tenía que organizar los archivos viejos, tirar lo que ya no sirviera y guardar lo importante en una esquina aparte. Parecía sencillo. Hasta me gustó eso de trabajar solo, en silencio, sin que nadie me molestara. No tenía idea de lo que me esperaba. En la primera bajada sentí de inmediato que el aire allá abajo era distinto. No era solo bochornoso, era pesado, ¿sabes? Parecía que no corría, como si todo estuviera suspendido en el tiempo. El lugar era grande, con estanterías de fierro todas oxidadas. Unas seguían llenas de cajas apiladas, carpetas abiertas, hojas tiradas en el piso. Empecé por la parte de adelante, donde entraba algo de luz natural por unas ventanitas pequeñas cerca del techo. Fui separando los papeles, tirando los más dañados, etiquetando los otros. Todo era normal hasta como a las 3 de la tarde. De repente, escuché a alguien decir un nombre,
en voz bajita, como un suspiro que sale sin querer. Decía, Luciana. Me quedé congelado unos segundos. Pensé que alguien podría haber bajado sin que me diera cuenta, o que el sonido venía de arriba, de otro piso. Subí, les pregunté a los albañiles si alguien había pasado por ahí. Nadie. Regresé pensando que era cosa mía. Pero a menos de media hora escuché otra voz. Ahora fue Carlos Enrique, justo a mi lado, pero no había nadie, solo yo y las carpetas tiradas en el suelo. La linterna me temblaba en la mano. Intenté seguir trabajando, intenté ignorarlo, pero no duró mucho. Encontré una carpeta azul, gruesa, con expedientes de pacientes de los años 50, la mayoría fechados entre 1952 y 1954. Estaba fuera de lugar, sobre una mesa metálica recargada en la pared. La tomé, empecé a hojearla y vi que casi todos los pacientes tenían algo en común: causa de muerte, complicaciones respiratorias, fiebre hemorrágica, infección generalizada, todas muy parecidas. Y lo extraño, algunos nombres estaban en esos papeles y fueron los mismos que escuché susurrados antes. Decidí revisar más a fondo, buscando alguna explicación lógica. Quise convencerme de que era pura coincidencia, pero cuando abrí una de las carpetas, me dio un escalofrío. Estaba vacía, pero lo raro no era solo que no tuviera nada. Tenía marcas de dedos, como si alguien la hubiera manipulado. Yo no la había tocado antes. Intenté no hacer caso a lo que sentía, pero la sensación de que alguien me observaba me invadió de nuevo. La linterna titiló, y al mirar la pared, juro que vi un reflejo. No era el mío, era algo más, un rostro pálido, casi translúcido. Parpadeé y el reflejo se esfumó. Seguí buscando más carpetas, más papeles. Quería terminar el trabajo y salir rápido, pero las cosas se pusieron cada vez más raras. Encontré una carpeta con el nombre Luciana, escrito en letras grandes. La abrí y ahí estaba el archivo de una mujer que murió en 1953. Pero lo que me puso la piel de gallina fue la foto. Era una mujer joven, con los ojos cerrados, la piel pálida y la expresión demasiado serena. No cuadraba, parecía demasiado actual para tener tantos años. La foto estaba nítida, como si la hubieran tomado ayer. Cerré la carpeta rápido y la devolví a su lugar. Pero en ese momento, miré hacia arriba y percibí algo horrible. La carpeta ya no estaba donde la había puesto. Ahora estaba, otra vez, sobre la mesa, en la misma posición en la que la encontré. Con la cabeza llena de ideas locas, pensé que lo mejor era terminar e irme. Ya era tarde, y el lugar empezaba a ser opresivo. El sonido de mis botas rebotaba en ese espacio encerrado y húmedo. Antes de salir, sentí que algo estaba junto a mí, como si alguien estuviera allí, pero yo no veía a nadie. Fue entonces cuando la puerta de metal, que estaba cerrada, crujió, como si alguien golpeara del otro lado. Dejé caer la linterna, y el ruido de que rodara en el piso fue lo único que escuché. Algo estaba demasiado mal ahí. Corrí hacia las escaleras, pero al llegar a la mitad, me detuve. Lo que me paralizó fue una sombra. Una figura baja, con ropa blanca, casi invisible en medio de la penumbra. No veía bien el rostro, pero sentía que me miraba directo. El cuerpo se me congeló, las piernas me pesaban como si estuvieran pegadas al piso. Sabía que no debía mirar, pero no pude evitarlo. La figura empezó a acercarse a las escaleras, mientras que un susurro, ahora más claro, decía, «Luis, mi nombre». ¿Cómo sabía mi nombre? Intenté gritar, pero la voz se apagó, y en donde estaba la figura, quedó una sensación tremenda de frío que me apretó la garganta. Tenía que salir de ahí. Miré alrededor y todo parecía alejarse. Las paredes más lejanas, el aire espeso. La puerta ya no se veía tan fácil. Era como si se hubiera vuelto un muro gigante. Bajé corriendo por las escaleras sin mirar atrás y apenas pude respirar hasta estar fuera del edificio. Allá afuera, el silencio era ensordecedor y hasta el viento parecía observarme. Me quedé parado en la banqueta un rato, intentando procesar lo que acababa de pasar. El corazón seguía enloquecido
y esa sensación de ser observado no me dejó ni un segundo. No le conté a nadie lo que vi, no quería parecer loco y al mismo tiempo tenía demasiado miedo para hablar. Pero en los días siguientes, las cosas solo se pusieron peor. Pensé que solo sería una vez, pero no fue así. A la mañana siguiente regresé a trabajar. Me mandaron de nuevo para terminar de organizar los archivos, y lo primero que hice fue regresar al sótano. La puerta se encontraba entreabierta. Sabía que nadie de la obra la había dejado así, y aún así sentí una curiosidad que no quería sentir. Al entrar, el ambiente estaba más silencioso que nunca, y el aire más pesado. No parecía el mismo sitio de antes. Las carpetas estaban otra vez ahí, pero lo raro era que en varias de ellas estaban los mismos nombres, como si el tiempo se hubiera borrado. La sensación de déjà vu me envolvió, como si todo volviera a pasar. Miré la esquina donde dejé las carpetas y, otra vez, ahí estaba una que no tenía que estar, la carpeta de Luciana, pero esta vez estaba abierta. Miré dentro y se me revolvió el estómago. Dentro de la carpeta no estaba solo el expediente de Luciana. Había una carta amarillenta, con la tinta desvaída, y lo que parecía un pedazo de tela vieja, rasgada. La carta tenía frases inconexas, pero la que me puso a sudar fue la última. Quien regrese, verá lo que no debe. El pedazo de tela parecía ser de un uniforme hospitalario muy viejo, manchado con algo que no era solo polvo. La carta y el pedazo de tela estaban ahí, como si los hubieran dejado para mí, pero no había nadie en el sótano, o al menos yo no veía a nadie. El miedo se hizo tan grande que sentía el pecho apretado, la respiración cada vez más corta. Me di cuenta de que varias carpetas estaban fuera de lugar, esparcidas alrededor mío. Seguro no estaban ahí cuando entré. El cuerpo me temblaba de puro pánico. Miré rápido, busqué la salida, pero la escalera estaba cerrada. La puerta de metal por donde había salido antes, ahora estaba bloqueada. Estaba atrapado en el sótano. Lo más brutal fue escuchar de nuevo las voces. Ya no eran murmullos, ahora sonaban claras. Eran varias, entrelazándose como niebla, diciendo los nombres de las personas que murieron ahí, todas de la misma época, en esa epidemia. Sentí una mano tocarme el hombro, y no necesité voltear para saber que no había nadie ahí. Un frío horrible me recorrió hasta la columna. La voz de Luciana fue la más clara. «Luis, ¿por qué volviste?», preguntó con un tono vacío, sin nada de humano. Intenté gritar. Intenté pedir ayuda, pero solo escuchaba las voces repitiéndose, como una orquesta macabra de muertos. Era un sonido grueso, como si viniera de debajo de la tierra. Cerré los ojos, y cuando los abrí, la puerta estaba ahí, de nuevo abierta. Lo primero que hice fue correr. Ya no me importaba nada, solo quería salir de ahí. Subí las escaleras casi cayéndome. Las paredes sentía que se cerraban y el aire más pesado con cada paso. Al alcanzar la puerta de salida, sentí que algo me jaló del brazo y la linterna que traía titiló una vez más. Al abrir la puerta, lo que vi fue todo el hospital frente a mí, pero al mirar hacia atrás, el sótano estaba vacío. No había nada más. No había voces, solo el sonido de una ventana golpeando con el viento. Corrí lo más rápido que pude a la calle. Ya, ahí afuera, sentí que el aire fresco era lo mejor del mundo. Miré hacia atrás y vi el edificio a lo lejos, ese hospital viejo abandonado que, de alguna forma, seguía observándome. ¿Qué pasó dentro de esos muros? No sé, no puedo explicar, pero lo que sí sé es que nada fue igual después de ese día. El tiempo pasó y los recuerdos de ese lugar se mezclaron, se volvieron una pesadilla constante. Pero lo peor no fue vivirlo, sino lo que vino después. En las semanas siguientes empecé a ver cosas, escuché cosas, ya no en el hospital, sino afuera. La primera vez fue en mi casa, solo, viendo la tele, y escuché mi nombre susurrado. Era la misma voz que me llamaba en el sótano, esa que me hacía congelarme de miedo. No me atreví a mirar, pero supe que no era mi imaginación. Lo más raro fue que una noche desperté sintiendo que alguien estaba en mi cama.
No era el aire frío, no era ruido de la casa, era la sensación real de una presencia. El miedo fue igualito al que tuve en el hospital. Día tras día parecía que pasaba algo más. A veces despertaba en la madrugada con el nombre Luis repitiéndose en mi cabeza, y al abrir los ojos, la certeza de que alguien estaba en el cuarto, vigilándome, me hacía temblar todavía más. Empecé a batallar para dormir. La luz de la linterna, esa que se me cayó en el sótano, aparecía en mis pesadillas. Lo más perturbador de todo era el reflejo. Cada vez que pasaba por un espejo, veía el rostro pálido de Luciana, o al menos una versión distorsionada de ella. Era como si intentara decirme algo que yo no podía entender. Fue entonces, cuando ya me mantuve alejado de todo eso, que un día llegó una carta a mi casa. Era raro porque nadie sabía dónde vivía. La abrí y lo único que traía era una carpeta amarilla. Al abrirla, sentí que el corazón se me paró. Era el expediente de Luciana, con la misma carta que vi en el sótano, esa amarillenta de letras borrosas, y al final la misma frase: quien regrese verá lo que no debe. Miré alrededor como esperando que pasara algo, pero nada, solo el silencio. Desde ese día, la sensación de que alguien me observa nunca me dejó. Parece que una parte de mí se quedó allá abajo, atrapada en todo aquello. Ahora ya no sé qué pensar. El hospital por fin fue remodelado y reabierto como centro de atención, pero yo jamás regresé. Nunca volví, ni quiero volver. Yo sé lo que vi, sé lo que sentí, pero a la vez no sé ni cómo explicarlo. Solo me quedaron esos recuerdos y la certeza de que hay algo más allí, algo que nunca debe ser descubierto. El sótano, el viejo mortuorio, la epidemia, quizá jamás sepamos qué pasó de verdad ahí. Y, aunque quisiera, no volvería para averiguarlo. Aún hoy, meses después, el miedo no me suelta. De vez en cuando, en medio de la noche, despierto con la sensación de que el sótano sigue ahí, llamándome de vuelta. Sé que algo se quedó allá, atrapado entre esas paredes, algo que nunca debía haber sido tocado. Lo peor es que, con el tiempo, noté que lo que sentí no fue simple coincidencia. Las voces, los nombres, las carpetas que desaparecían, no eran solo recuerdos viejos. Algo mucho más profundo estaba siendo despertado dentro de ese edificio. Quizá fue el propio hospital, con toda su historia oscura, que quiso manifestarse, intentar vengarse de algo olvidado ahí. No sé, solo sé que, hasta hoy, no puedo olvidarlo. Cada vez que veo un edificio viejo o una obra en remodelación, me vuelve ese escalofrío, el recuerdo del sótano, la sensación de estar atrapado, de algo mirándome, no me deja en paz. Hasta intenté contárselo a algunos, pero nadie creyó. La gente que trabajó ahí después de mí ni sabe lo que pasó, o fingen que no saben, pero algo dentro de mí lo sabe. Ese lugar no está vacío. Las voces siguen ahí, en algún rincón, esperando al siguiente que se pierda por esas escaleras oxidadas. Y lo más raro, sé que, de alguna forma, ese hospital no fue el único lugar donde pasó esto. Mientras estuve ahí escuché otras historias, pero siempre decían que eran inventos, miedos sin fundamento. Hoy me pregunto cuántos más vivieron lo mismo y jamás lo contaron. Porque, si yo lo dijera, nadie me creería. Por ahora, sigo viviendo. Pero en el fondo, tengo claro que mientras esas paredes sigan en pie, lo que me pasó a mí puede volverle a pasar a otro. Ese hospital jamás se limpió del todo. Quizá nunca lo esté. Tal vez sea pura casualidad. Tal vez nada más me clavaré mucho en esto. Pero no lo puedo ignorar, porque cuando lo recuerdo, el silencio me invade y siento que regreso a ese sótano, con las carpetas, las voces, la presencia fría. Sé que nunca lo podré explicar, pero también sé que ese lugar no está muerto. Yo solo fui una pieza de paso, un testigo. Pero algo quedó ahí, y ni tengo el valor de intentar entenderlo. Y ahora, cuando me pongo a pensar en eso, me pregunto, ¿y si regreso? ¿Y si algún día alguien decide volver a abrir esas puertas, llegar más hondo? ¿Será igual? ¿Las voces van a volver a llamar?
No sé. Solo sé que no tengo el valor de averiguarlo. A veces, lo único que puedo hacer es alejarme y tratar de vivir con lo que pasó. Pero sé que eso, lo que encontré en ese subsuelo, va a perseguirme toda la vida. Solo espero que nadie más tenga que pasar por eso, porque si regresa, va a ver lo que no debe. Y de verdad, eso no se lo deseo a nadie.